trochas, senderos, lugares que a través de los años han cambiado y evolucionado en espacios como salones o aulas de clase. Personajes que con amor, esfuerzo, trabajo y dedicación han dejado recuerdos tanto en la planta física como en lo personal, no solo en letras y números, también en la formación personal, educación, buenos modales, hasta llegar y ver profesionales formados con bases de profesores y escuelas que sirvieron de lugar de aprendizaje para el mañana. Profesores, padres de familia y comunidad y espacios llenos de recuerdos, con actividades que se hicieron en grupo, dejando el aporte para años venideros. Profesores, comunidad y lugares para el recuento. Como en cada mañana me despierto en tus brazos y desnudo en pedazos parte de ti. Como en cada mañana me despierto pensando en mí, descifrando el misterio por qué desistí. Como en cada mañana siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Bienvenido a nuestro programa Trochas y Senderos. Hoy nos encontramos en esos barrios, en un gran barrio como es el barrio San Cayetano del municipio de La Ceja. Queremos hacer un recuento de no tanto del barrio, sino de lo que fue la escuela de San Cayetano. Nos acompaña un gran personaje que es de hacerle ese reconocimiento a través de nuestro programa Trochas y Senderos y del canal Mundo Más, como es Marina Zapata Ríos. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Un saludo para ti, un saludo para los televidentes de este maravilloso canal que siempre nos da más y de este programa que nos lleva a conocer historias, costumbres y culturas y a revivir momentos pasados que fueron muy felices. Bueno, qué bueno tener a esas personas como usted que con todo ese aporte, con todo ese conocimiento, con toda esa forma de ser, usted es una profesora de capa cabal, digámoslo así, de muchos años de historia, de mucha trayectoria, dejando esas huellas donde estuvo y donde pudo formar tanto niño y tanto padre de familia también, digámoslo así, porque eso es un aporte para ambos. Algo se hizo, Rodrigo, bendito sea Dios. Bueno, fueron muchos años hasta que logró su pensión, dejando todos esos bonitos recuerdos en la escuela de San Cayetano. Fueron 35 años, fueron 4 en la María Josefa, que era antes la María Auxiliadora, 13 años en la Alfonso Uribe Jaramillo, que inició como Escuela San Cayetano, y 20 años en el glorioso Bull. Bueno, ¿por qué nace la Escuela de San Cayetano? La Escuela San Cayetano nace, Rodrigo, porque se vio la necesidad en el año 1967, porque había una suficiente población de niños que debían desplazarse a las 2 únicas escuelas públicas que había. Era la María Auxiliadora, que es en este momento la actual María Josefa, y la de varones, que es ahorita la sede 2 del Bull. Que fue llamada Escuela de Varones Justo Pastor Mejía. Exactamente, la Escuela de Varones Justo Pastor Mejía. Entonces se vio la necesidad, la gente se manifestó y sí, el municipio adquirió el terreno y se empezó con la acción comunal a hacer una construcción. Eso fue a finales de 1967. En ese mismo fin de año, yo trabajaba, como te decía, en la escuela María Auxiliadora y nosotros acostumbrábamos o debíamos los profesores con los alumnos asistir a las Eucaristías los domingos a las 8 de la mañana en comunidad, a la actual basílica. Y en una salida de misa, mi tío Miguel Zapata,
que era el preestudios, algo así como lo que es ahorita el jefe de núcleo o el secretario de Educación, me entregó un papelito. Y en ese papel se leía que me nombraban directora de la Escuela San Cayetano, que no existía, apenas estaba en la mente de Dios. Entonces, obviamente yo me resistí. Qué responsabilidad tan grande, yo estaba muy joven y mi tío en lugar de apoyarme me regañó. Me dijo que no fuera cobarde, que aceptara. Si luego no me sentía capaz, renunciaba. Y así fue. Entonces, informada la directora de la escuela donde yo trabajaba, la hermana Cecilia Ángel, me dijo que eligiera dos compañeras de las que trabajaban conmigo para que vinieran conmigo pues, a fundar la escuela. Le dije a Marta Correa Henao y a Emma Toro Carmona y aceptaron. Al iniciar el año 1968, entonces ya conformamos 3 grupos de niñas de las que vivían más cerca de este sector. Un primero, un segundo y un tercero. Nos quedamos ahí en la María Auxiliadora hasta lo recuerdo como con el calor de la mañana. El 10 de marzo de 1968 inició la Escuela San Cayetano. ¿Dónde inició? Todavía aquí no había construcción suficiente. Entonces iniciamos en una vieja casa ubicada en la carrera 19 con calle 19, exactamente donde hoy está Colsubsidio. Una casa estrecha, incómoda, no teníamos recursos, pero la amplitud y el calor del corazón de 3 grupos de vivarachas niñas y 3 maestras suplió todas esas necesidades. Y con una gran ilusión entonces dimos inicio a esa obra de la escuela. Pero lo más importante que había era el recurso humano. El recurso humano sí, porque ahorita te voy a hablar un poquito de todo ese apoyo que tuvimos con la comunidad. Allí en esa casa nos quedamos hasta el 23 de abril del mismo año, de 1968. Ya nos dirigimos acá y le dimos una inauguración solemnísima a 3 aulas que se habían construido. Estaban 3 aulas, una pequeña unidad sanitaria y estaba la casa para la celaduría. Eso había. Me acuerdo muy bien que fue muy solemne, con autoridades eclesiásticas y civiles, con Eucaristía que nos celebraron ahí, una copa y muy contentos todos. Y a partir de ese momento a trabajar con uñas y dientes para seguir la construcción. Bueno, eso es bonito escucharlo, a trabajar con las uñas, porque así fue que se hizo esta escuela de San Cayetano, y con personas como usted, supuestamente, ese grupo de trabajo. No, un grupo de trabajo, Rodrigo, inigualable. Es que yo pienso que, pues, que se debiera retomar mucho ahora de las ganas de trabajar de todo el mundo, porque es que eran padres de familia, eran alumnos, eran maestros, todo el mundo se unía para trabajar. Entonces empezamos a conseguir los recursos. Y si quieres que te cuente cómo hacíamos convites muchos fines de semana. Los papás venían a trabajar en la escuela. A mí me tocó echar pala y pico también con mis maestras. Hacíamos empanadas los fines de semana. Salíamos a otros pueblos a poner insignias y a vender boletas para rifas. Hicimos festivales musicales en la escuela Justo Pastor Mejía. Me tocó responder allá por varios bailecitos. Y entonces a uno le daba susto porque siempre había pues, venta de licorcito y las empanaditas, pero siempre lo hacíamos por ahí hasta las 10 de la noche y afortunadamente no hubo ningún problema. Los desfiles de adobe, los famosos desfiles de adobe en que la comunidad se unía. La comunidad se unía, la Junta de Acción Comunal se unía. Yo conté con unas juntas de padres de familia que se las quisieran ahora en los colegios. Qué bonito es. Y me acuerdo de varios nombres. Pues claro. de pronto peco por no mencionar, porque es que era la gran mayoría de los padres de familia. Pero mire, por ejemplo, estaba don Rafael Alzate, estaba don Belarmino Lopera, estaba don Joaquín Restrepo,
estaba don Heriberto Echeverry, don Tista García, que es el único de ellos que queda todavía habitando en este peregrinar de la tierra. Los otros ya murieron. Y más tarde estuvo el doctor Rodrigo Cuartas con doña Betty Restrepo, la esposa, doña Inés Calle, doña Inés Uribe, en fin, por mencionar algunos, porque de son verdad muchos. que son pues la gran mayoría, la gran mayoría. Entonces, en esa forma salíamos a recoger los fondos y es de admirar, Rodrigo, porque nosotros trabajábamos hasta muchos ratos en las noches y a ninguna maestra se le ocurría quejarse, no, nosotros lo era hacíamos esa causa, con era todo, ese amor, esa pasión, porque eso es pasión. Amábamos lo que hacíamos y yo pienso que por eso le sacábamos tanto gusto a lo que hacíamos. Entonces así transcurrió el año 1968. En 1969 habíamos logrado construir otras 3 aulas. Entonces me mandaron otras 3 maestras, que fueron Merceditas García, que tú la conoces, Blanca Lucía López y Alba Gloria Giraldo. Entonces ya otros 3 grupos para el año 1969. Y en el año 1970 ya se vio la necesidad de traer también niños. Y no teníamos salones, entonces tocó trabajar en jornada continua. Pero inicialmente fueron niñas nomás. En el 68 y 69 eran niñas. En el 68 3 grupos de niñas, en el 69 ya 6. Y ya en el 70 llegaron los niños, entonces trabajamos en jornada continua, pero eran 2 escuelas aparte. La de niños llegó con el nombre de Alfonso Uribe Jaramillo, que era el obispo que inicialmente había empezado sus funciones como obispo de la diócesis Monzón Río Negro el 6 de abril de 1968, en el mismo año que se fundó la escuela. Que se fundó la escuela, qué bonito ese honor a Monseñor Alfonso Uribe. Sí, entonces llegaron los niños, por unos añitos trabajaron los niños pues en los salones de niñas, las niñas por la mañana, los niños por la tarde, pero con el nombre aparte, con su director aparte y no sé qué. Pasaron unos 4 años más o menos y ya no, eso sí no recuerdo por qué se fusionaron las 2 escuelas en una. No sé, no me acuerdo de quién fue la idea. Entonces había que elegir uno de los directores para que quedara de director técnico de los 2. Y pues hicieron una votación con los padres de familia y las maestras y por designios de Dios pienso me quedé yo. Pero qué bonito ese gran trabajo, ese liderazgo que usted también mostraba, eso se gana. No, pero oíste, si yo no hubiera contado con esos equipos con ese equipo de trabajo, familia, claro. Con esos equipos de maestras, porque la consagración, la entrega era espectacular, nadie se quejaba. La gran mayoría de maestras trabajábamos con vocación, con amor, con pasión. Nos gustaba lo que hacíamos y por eso, yo pienso que por eso salimos adelante. Bueno, yo creo que en ese momento usted ver un alumno o un alumno verla a usted y verlo usted realizado como profesional. Soy feliz. Vea, me encuentro con Isabel García, la hija de don Tista, o me encuentro con Eulalia Bedoya, o me encuentro con María Eugenia Ríos. Una niña que recuerdo mucho fue Ángela María Llano, hija de Mariela Llano, que también surgió de acá y después fue una gran persona también. Sí, uno recuerda y ver esos muchachos realizados. No, y los que fueron de pronto más necesitos son los que más lo recuerdan a uno. Y Yo que ni se da rabia. Y los que lo saludan por ahí con más efusividad. Pero es un orgullo para usted verlos y hechos como profesionales o como padres de familia. Así como también le duele a uno el alma cuando uno por ahí mal ubicado. Qué pesar, sí. Le duele a uno el alma porque también los hay. Bueno, esto es todo un trabajo. Le quiero hacer un reconocimiento a las juntas de acción comunal. Para mí eso es fundamental en tanto rural como urbana, ese apoyo, ese liderazgo que también sin reconocimiento de nada. De nada. Y las juntas de padres de familia. Y es que mira que había una coincidencia que las juntas de padres de familia estaban conformadas por personas que eran también miembros de la Junta de Acción Comunal. Entonces eso era como un interés mancomunado.
era como un interés de todos, por lo mismo. Y sí, y yo pienso, Rodrigo, que de todas maneras, pues era distinto porque antes a uno le tocaba trabajar para ayudar a las construcciones. Claro. A nosotros nos tocaba trabajar. Bueno, algo muy bonito también es ese aporte que se hacía para lo que usted decía, vamos a hacer empanadas, vamos a hacer para un convite, de todas maneras se llevaba, me imagino que hacían un almuerzo. Las mamás, las señoras venían a hacer el almuerzo y los señores a trabajar. A trabajar parejo. Bueno, es un lote. Óyeme, pero quiero dejar pasar sin nombrar la administración municipal de casi los 13 años que yo estuve ahí. Ayudaron, mejor dicho, al máximo. Don Alberto Correa era el alcalde, Pachito Cardona, Quisca, que llamamos sí, con cariño, era el tesorero, y don Octavio Toro Rendón era el personero. Don Octavio Toro, sí. Don Octavio Toro, entonces ellos también nos colaboraron al máximo. Eso era... Bueno, pero les tocaba a ustedes estar, necesito que me colaboren, que me ayuden. Sí, pero nos... Volverse uno cansón, como llama pues el... Y es de la única manera que nos salimos al otro lado. A nosotros nos tocó trabajar al principio con pupitricos viejitos, tableritos viejitos pedidos en las escuelas que había, en las dos escuelas que había, porque no teníamos todavía recursos. Recuerdo mucho a Leonel Pineda, que trabajaba en el IDEA. Y con Leonel Pineda me conseguí, siendo el empleado en el IDEA, me conseguí un buen número de pupitres metálicos y que escritorios metálicos para la escuela. Es que, oíste, son cosas que no se le olvidan a uno. Sí, claro. Y se me olvidaba decirte que la escuela cumplió hace un ratico que nació, porque imagínate que el lunes pasado cumplimos de haber inaugurado, de haber fundado 57 años y medio. Bueno, qué bonito eso. 57 años y medio el lunes pasado. Muy bonito tener esas fechas y usted con esa retentiva y esa memoria, eso no se le olvida. Es que yo creo que son como episodios de la vida que no se olvidan porque fueron muy intensos. Y yo pienso que lo que se vive con intensidad queda grabado en la memoria. Bueno, usted fue la primera profesora, digámoslo así, que llegó... Con Marta Correa y Emma Toro. Pero lideró todo ese proceso como directora. Sí, 13 años, los primeros 13 años de la escuela. Bueno, uno como director en una escuela tiene que estar pendiente de todo. De todo. Y la responsabilidad. Y a mí me tocaba trabajar mucho por la noche. Mi papá venía por mí a las 10:30 de la noche o a las 10 de la noche para irme a mi casa, porque todavía por aquí no estaba muy poblado. Eran muchas mangas, de todos modos. Mi papá venía a recogerme por allá a las 10:30 de la noche que yo me iba para mi casa porque durante el día yo debía dar clases, durante varios años. ¿Y le quedaba...? No, y a uno le tocaba, Rodrigo, es que cuando eso no teníamos celulares, ni computadoras, ni teléfonos. Ni ¿cómo se llama esto? Ni calculadoras. Entonces, y nosotros revisábamos, o yo no sé si las maestras vivían muy aburridas conmigo, porque nosotros teníamos que hacer en un libro grande las calificaciones de los muchachitos de todo el mes. Y yo cogía libro por libro y sumaba. Me decían, pero por Dios, hasta las décimas las encontrás. Porque no teníamos otros recursos, sino todo manual. Bueno, en ese tiempo era profesora para todas las materias, para varias materias. Durante el tiempo que yo estuve era para todas las materias de un grado. Ya después se hizo el profesorado, pero durante el tiempo que yo estuve era una profesora para todas las áreas. Bueno, el área donde está en ese momento el colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo era un terreno... Sí, era un terreno que el municipio lo adquirió con la Junta de Acción Comunal. Bueno, era cercado en alambre de púa, en malla. En malla teníamos la parte prácticamente de adelante atrás y era en alambre de púa, pero la entrada era por aquí, por la carrera.
Por la carrera... Por la carrera 16. Por la 16. Porque ya está por la calle. Ajá. Bueno, me contaba de pronto una de las que fue alumna y me dijo, me acuerdo que mi mamá nos llevaba el desayuno y nos lo pasaba por el alambrado y se sentaba ahí a esperar que nosotros desayunáramos. Ay, oíste, Rodrigo, y se sentaban a desayunar en un área que teníamos ahí donde está el Coliseo. ¿Dónde es el Coliseo? Donde está el Coliseo actual teníamos una zona verde espectacular. Imagínate que ahí se hacían las clases de educación física, ahí hacíamos los descansos, ahí salíamos con los niños a hacer lectura, las clases de lectura nos salíamos, cada uno con su libro, nos sentábamos ahí en el piso, en la manga a hacer eso. Ese era, era el pulmón del colegio. ¿Y se perdió ese pulmón? Se perdió porque le hicieron ya el coliseo ahí que tú te das cuenta, okay, pero eso era toda una zona verde del colegio. Bueno, son muchas anécdotas y recuerdos que quedan en una escuela, en un colegio, ahora un colegio, como Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, durante todos estos años, de pronto de esas anécdotas que usted dice. Anécdotas, vea, para recoger los puntos íbamos a colocar insignias. Y alguna vez, algún señor que todavía me encuentro por ahí, y ahora yo soy la que me lo gozo, me decía que para qué son las insignias. Y yo, para recoger fondos para la escuela San Cayetano. Pero San Cayetano la tiene muy bien vestidita. Así, cosas como esas, que la plata me la llevaba para mí. Sí. Pero uno seguía adelante, uno no. Ah, no, claro, era la labor a lo que iba. Otra cosa que Fernando Horacio Arroyave Calle, tú lo conoces, el de Videocóndor, los de Videocóndor. Cuando ya fusionaron por la escuela, que ya yo era directora técnica, ya no tenía grupo, la mamá me mandó algún día una razón y dijo, vea, dígale a la señorita Marina qué tal cosa. Y yo, ¿quién es la señorita Marina? Y yo, la señorita Marina, y yo, allá no hay señorita Marina. Esa es la única que no es señorita ya, porque yo no tenía grupo. Y todavía también le recuerdo por ahí cuando me lo encuentro. Sí, anécdotas muchas, pero de verdad que sí le quedan a uno, Rodrigo, muchos recuerdos y sí, satisfacción. Por eso yo pienso que a los muchachos, a los niños, a los jóvenes, no solamente del Colegio Alfonso Uribe Jaramillo, sino de todos los colegios, que aprovechen la oportunidad que les da Dios y la vida para formarse no solamente intelectualmente, que es muy importante, sino también para formarse en valores y en principios, que la Iglesia está necesitando eso. Esta sociedad que está cansada de violencia, de odio, de venganza, de materialismo, de facilismo, está necesitando de verdad gente con valores y con principios. Bueno, y personas como usted que en su momento, pues digamos que no era fácil, tampoco difícil, porque ahora la tecnología, todo esto ha evolucionado mucho y ha despertado mucho a estos muchachos a muy temprana edad. Sí, no, y de todas maneras sí, las épocas cambian y cada época tiene sus cosas buenas y cada época tiene sus cosas a mejorar. Pero también a los padres de familia y a los educadores hay que decirles que mire que tienen en sus manos un tesoro que Dios les confió, que los muchachos, los niños, los jóvenes son eso, son un tesoro que hay que cuidar, que hay que cultivar para que esos muchachos sean mañana de verdad auténticos cristianos y honestos ciudadanos, que tanto nos hace falta la honestidad. Yo creo que en cualquier medida todos somos deshonestos un poquito. Bueno, esas oportunidades que usted dice, la diferencia de ahora al tiempo que usted le tocó. No, la diferencia es mucha, es que yo misma alcancé a captarla en los 13 años que trabajé en Alfonso Uribe y los 20 que trabajé en el Bull. Antes era mucho más fácil porque los muchachos eran más dóciles, obedecían más fácil. Y que me perdonen algunos padres de familia, pero los padres de familia de esa época también colaboraban en la formación de los muchachos. Solamente a mí me pasó una vez con un señor que no aceptó la corrección, pero los demás aceptaban la corrección y corregían a los muchachos en el colegio, en la dirección delante de uno. Eran más dóciles, los padres de familia eran más colaboradores. Ahora lo que tú decías, la tecnología, y hay muchos distractores que a los muchachos les quita como la atención en el estudio, en la formación, en eso, pero son cosas de la época, que hay que saberlas aceptar y saberlas tratar y saberlas confrontar y saberlas manejar.
Un mensaje para las personas que nos ven a través del canal Mundo Más y del programa Trochas y Senderos. Que amemos lo que hacemos y que de todas maneras le pongamos el entusiasmo, el interés, la vocación, la pasión a nuestros trabajos. Yo ya no trabajo en forma, pero sí hago algunas cositas, pero a lo poquito que hago todavía le pongo ganas. Entonces sí, que le pongan ganas y desde mi perspectiva muy personal, poner todo en las manos de Dios y la Virgencita. Bueno, qué bonito ese mensaje para las personas que nos ven a través del canal Mundo Más y del programa Trochas y Senderos. Encantado de tener una persona con esa forma de ser como persona, como esa profesora que fue, como ese ejemplo que fue. No, Rodrigo, en su escuela. No es tanta la perfección, las deficiencias las tenemos todos y en mí también están. Pero de todas maneras, con la ayuda de Dios, algo se hizo en este campo de la educación. No, yo creo que se hizo fue mucho. Y de eso se trata, de hacer algo, de pasar por esta vida haciendo algo que no pasemos como seres vegetativos. Bueno, esa admiración por ese compromiso, por ese trabajo, no solamente era, bueno, que me llegue la plata, no, es hacer, empezar desde hacer, porque es que estar un domingo, pues que es un día de descanso de ustedes, estar en Nos tocó muchos domingos por fuera haciendo las rifitas, haciendo por la noche las empanaditas los sábados y los viernes y los sábados por la noche, ahí en el fogoncito de carbón en el patio, porque tampoco era que teníamos gas. Bueno, un saludo a toda su familia que fue el pilar fundamental. Ay, no, mi familia ya no quedan sino 3 hermanos, mi hermana que me ha apoyado mucho, Manuel y Gerardo también, y mis sobrinos que son ahorita pues el motor de mi vida. Bueno, son un ejemplo usted es un ejemplo para ellos. Les dije que iba a venir a grabar un programa, es que tía, llévanos, y yo sí, ¿cómo? No, y también, Rodrigo, que a la gente hay que decirle que uno tiene que trabajar pensando que la recompensa total no está en este mundo, es con visos de eternidad, porque yo he comprobado, eso lo puedo atestiguar, que el Señor le paga a uno en moneda superior a los esfuerzos que uno hace. Y Dios a uno le señala el camino, y Dios a uno le conserva la esperanza, y a uno en Dios enciende la llama del amor. Eso le digo yo a toda la gente porque eso es así. Qué bonita ese mensaje también a través de nuestro programa Trochas y Senderos, y escucharlo de una persona como usted, pues que de tanta trayectoria, que conoció tantas personas, porque aprende uno a conocer y a manejar. Imagínate que yo trabajaba, pues eso no tiene que ver con la escuela Alfonso Uribe Jaramillo. Cuando me fui para el liceo, yo trabajaba en la jornada de la mañana en el liceo, en la jornada de la tarde en el Gregorio Gutiérrez González y en la jornada de la noche en el bachillerato nocturno. Y en el bachillerato nocturno era profesora y secretaria. Y que de uno de trabajar se muere, se conserva antes. Trabajaba en 3 colegios a la vez. Bueno, doña Marina, el tiempo en televisión es muy corto. Yo le quiero dar las gracias con todo este equipo de trabajo, con Héctor Tálora, con Sebastián Vanegas, con todo ese equipo que queda detrás en el canal, de la producción de editores y la parte administrativa. Darle las gracias a usted por esta oportunidad que nos da de contar estas hermosas historias. No, gracias a ustedes que me hicieron revivir momentos muy felices de mi vida. Le agradezco de antemano pues toda esta oportunidad de estar en el programa Trochas y Senderos, orgulloso de tenerla en el programa. Muchas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad en nuestro programa Trochas y Senderos. Donde hay trochas y senderos, hay historias.